La epístola del apóstol Pablo a Tito, vamos a estar leyendo el verso 14 del capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Muchas gracias, Señor, rogamos que en esta noche sea tu bendición sobre nuestras vidas. Abras tú los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos. Tu mano poderosa, Señor, se cierna sobre nuestros corazones. Señor, tu luz ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos enseñes cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos. Abre nuestra mente, haznos comprender tu perfecta voluntad. Señor, toma tú el control en esta noche de todas las cosas. Reprende toda obra del maligno, toda preocupación del corazón, de la mente, desaparezca en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo. Mi Señor, aquí estamos como un solo hombre. Habla, mi Dios, tu pueblo oye. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Tito, capítulo 1, verso 14, donde dice: ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Mire la intención, el propósito de Dios en el llamamiento que nosotros tenemos. El propósito y la intención de Dios es justamente tener un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo que le pertenece, un pueblo que oye su voz, ciudadanos que entraron dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos, entraron a su reino, tienen un rey y le obedecen como súbditos leales a ese reino donde han sido introducidos. Entonces, nosotros miramos el propósito de Dios, justamente un pueblo que sea de Él. Es decir, un pueblo que oiga su voz, un pueblo que viva dentro de su territorio, dentro del territorio que Él ha marcado para sus hijos, un pueblo a quien Él alimenta, un pueblo a quien Él cuida, un pueblo a quien Él alienta, un pueblo donde Dios se mueve en medio de ellos. Dios con nosotros, Emmanuel, un pueblo donde Dios se mueve, Dios opera, y de donde surge el clamor de sus hijos a este nuestro Dios, y Dios oye la oración de todo eso. Entonces nosotros miramos, hermano, lo que hizo el Señor. Hemos leído el verso 14 respecto a Cristo, y dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Y luego dice para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos. Redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Quiere decir, para redimirnos significa que pagó un precio. Significa, hermano, que nos compró, que consiguió nuestra libertad de algo que nosotros nunca hubiéramos podido ser libres por nosotros mismos. Porque una persona por sí mismo, ¿cómo se liberta del pecado?
cómo se liberta de la esclavitud del mal, cómo se liberta del maligno que está continuamente asediando a los hombres. ¿Cómo puede hacerlo? Ningún hombre pudo resistir. Desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, ningún hombre pudo resistir a su tentación, a sus intenciones, a su dirección que el maligno le daba en el corazón de los hombres. No podían resistir, no podían librarse de aquello que los dominaba. Los esclavizó, los hizo su esclavo y lo mantenía en prisión, lo mantenía en cautividad. Ningún hombre, hasta que apareció uno, Jesús. Entonces la Biblia dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? Es decir, para redimirnos, para conseguir nuestra libertad, conseguir y sacarnos de la esclavitud mediante un pago, el precio de su vida, el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad? Entonces redimir es libertar de la esclavitud, eso es redimir. Dice, para redimirnos de toda iniquidad, injusticia, gran maldad en el modo de obrar. Entonces nosotros nos miramos en nuestra vida humana y nos vimos nosotros en cárceles, nos vimos nosotros atrapados por el maligno, en injusticia, en gran maldad en nuestra forma de obrar. Es decir, estábamos cautivos, esclavos, no podíamos escapar del mal. El mal nos asediaba, nos dominaba, nos gobernaba. El mal nos hizo su esclavo. Entonces la Biblia dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, purificar para sí, purificar. Quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos redimió de la iniquidad y nos purificó. ¿Podemos dar gloria a Dios? Entonces, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, nosotros miramos el llamado del Señor. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué venimos al culto y nos reunimos todos y le cantamos a nuestro Dios? Porque eso ha sido el propósito de Dios para con nosotros, lo que hemos creído, de reunirnos y de formar un pueblo que sea de Él. Formar una nación santa. Formar un pueblo que se reúna para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que nosotros nos reunimos. Nos juntamos, alabamos el nombre del Señor a causa de la obra que ha hecho Dios con nosotros y por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, un pueblo propio y un pueblo que es celoso, es decir, es diferente al pueblo que está aparte, separado del reino de Dios, porque los que están dentro de este reino son gente, personas que han creído, personas redimidas, personas limpiadas de toda iniquidad, personas purificadas, que ahora lo que manifiestan son buenas obras, porque son parte del pueblo propio de Dios. Dios lo escogió para que sean de Él, suyo. Por eso Él no comparte lo que es de Él con alguien. No nos comparte. El Espíritu que habita dentro de nosotros nos anhela celosamente porque somos de Él, le pertenecemos a Él, le pertenecemos al reino de los cielos. Él a nosotros nos redimió para que estemos dentro de su reino.
Cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Entonces dice, ¿quién nos salvó? Entonces lo primero que vino a nosotros fue la salvación para nuestra vida. Podríamos decir, primero nos llamó y después nos salvó. No. Primero nos salvó. ¿Quién nos salvó? Y luego nos llamó, hizo en nosotros un llamamiento santo. Esto es decir, nos llamó para que seamos exclusivamente de Él, un pueblo propio, que sea celoso de hacer el bien. Celoso en ayudar a otros, celoso en ayudar al necesitado, celoso en ver el dolor de otro y procurar ver cómo ayudar, cómo animar. Un pueblo que es celoso de Dios. Eso es el supremo, el llamamiento, el llamado que nosotros tenemos. Por eso nos reunimos para oír lo que Dios quiere hablar, lo que nuestro Rey nos quiere decir a nuestro corazón y para que nos dé la dirección, cómo nos tenemos que mover en medio de otro reino, en medio del reino de las tinieblas, introducirnos al reino de las tinieblas y salvar a los que creen para que vengan al reino de Dios. Ese es nuestro trabajo, es lo que Jesús dijo. Vayan por todo el mundo, entren al reino del maligno, hablen, y el que creyere y fuere bautizado va a entrar al reino de Dios, va a ser salvo. Porque lo que está buscando Dios es un pueblo propio, un pueblo de Él. No lo comparte con nadie, es de Él, es propio. Y este pueblo es celoso de buenas obras, tiene deseo y ánimo de hacer el bien. El mal a este pueblo no le cae bien. Hacer el mal le sienta mal a este pueblo, pero hacer el bien a este pueblo le produce alegría. Ayudar al necesitado, qué alegría, pude ayudar. Fortalecer al débil, qué alegría, pude fortalecerlo. Levantar al caído, qué alegría, lo pude levantar. Quiere decir que el hacer el bien a este pueblo es un gozo, es una alegría, es una paz. Produce dentro de su corazón un descanso, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces dice, ¿quién nos salvó? Primero nos salvó. Y luego dice, nos llamó con llamamiento santo, es decir, para que seamos exclusivamente de Él. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Por eso nuestro llamamiento es un llamamiento con propósito, que no tiene nada que ver con nuestro propósito, sino que tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Por qué ha sido llamado? Ha sido llamado para que sea parte del pueblo propio de Dios, que es celoso de buenas obras. Ha sido llamado para eso, para que pertenezca justamente a este pueblo celoso de buenas obras. Entonces lo llamó Dios con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces nosotros miramos el llamamiento. Si esta gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, quiere decir que hubo una elección de parte de Dios. Por eso es este llamado que nosotros tenemos y lo que sentimos, lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios va, hermano, obrando en nuestra vida y va haciendo un proceso en nuestra vida que cada vez que envía a Dios su bendición, la lluvia del cielo, la palabra de Dios, esta tierra siempre produce fruto provechoso para aquel que es labrada, buenas obras. Entonces venimos a la presencia del Señor, viene la lluvia de la palabra, ilumina los ojos de nuestros entendimientos y nosotros salimos, obramos y comprobamos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Quiere decir que la tierra produce fruto, porque es la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre de ella y produce fruto provechoso. Es decir, opera la palabra de Dios en el corazón, en nuestros corazones.
Entonces nosotros miramos, así que nuestro llamamiento es un llamamiento santo, así que nuestro llamamiento no tiene nada que ver con los llamamientos humanos, es un llamamiento para que pertenezcamos a Él y para que seamos nosotros parte del pueblo de Dios, de un pueblo que es de Dios, un pueblo que es propio, un pueblo que es celoso de buenas obras. Y este llamamiento y esta gracia que nosotros hemos alcanzado no es una gracia que nos ha sido dada ahora, sino que la Biblia dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces nosotros vamos para atrás y pasamos el principio de todas las cosas, pasamos la formación de Adán, pasamos más allá del capítulo 1, versículo 1 del Génesis, más allá, y nos vamos antes y vemos que antes del principio de todas las cosas ha sido dada para nosotros una gracia que en nuestro tiempo ha sido manifestada ahora. Esto que Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Por eso nuestro llamamiento no es un llamamiento común, es un llamamiento santo, es un supremo. ¿Por qué supremo? Porque el que lo dio fue Dios. Una invitación suprema a pertenecer al pueblo de Dios, a un pueblo propio, celoso de buenas obras, un supremo llamamiento. Por eso es que nosotros no podemos eludir este llamamiento y nosotros vemos las cosas que vienen a nuestra vida, las cosas que nos golpearon, nos hirieron, nos dejaron maltrechos, pero la gracia, maravillosa gracia de Dios nos envolvió y como el buen samaritano nos levantó, nos puso en el mesón y nos dio el alimento que necesitábamos hasta que fuimos fuertes de nuevo para seguir peleando esta batalla. Nuestro amado Señor no deja ni un solo de sus soldados herido y caído por tierra, sino que extiende su mano, lo levanta, lo lleva a la tienda de la sanación, lo sana, lo limpia y lo vuelve a mandar de nuevo a esta batalla en la que estamos luchando. Por eso nosotros debemos ayudarnos. Porque la gracia de Dios ha sido dada sobre todos nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido este supremo llamamiento y esta gracia nos fue dada antes que se formase la tierra y el mundo. Antes de todas las cosas nos fue dada esta gracia. Antes de los tiempos de los siglos. Por eso en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces nosotros miramos, así que esa gracia dada antes que comience el mundo, que nos fue dada, llegó un punto en que se manifestó. Esta gracia dada de algún tiempo, ¿por qué? Dios la habló desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué se manifestó? Porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Si fuera un hombre, nosotros podríamos decir, bueno, entrar en duda, pero ¿quién es aquel que entra en duda delante de Dios? ¿Quién es aquel que duda de la palabra de Dios? ¿Quién puede decir a Dios que Dios es un mentiroso? Ninguno de nosotros, porque nosotros sabemos que Dios es veraz, que todo lo que dijo que lo iba a hacer, lo va a llevar a cabo, y lo que dijo que iba a hacer también ya tuvo cumplimiento. En el transcurso del tiempo se cumplieron todas las promesas de Dios, y muchas más están de camino, viniendo al encuentro del pueblo propio, celoso de buenas obras. Y su pueblo va caminando, va marchando y se va acercando a la presencia del Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El evangelio no es para perder a nadie, es para salvar a los hombres. El Hijo del Hombre no vino a perder, vino a salvar lo que se iba a perder. No vino el Hijo del Hombre a condenar, vino a salvar. Por eso el Evangelio es un Evangelio que invita a los hombres a que entren a esta gracia. Por eso los hermanos salen, hablan por las casas, golpean las puertas, llaman a los hombres, llamándolo a esta salvación, porque es la gracia de Dios que se extiende a través de ellos, la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, llamando a los suyos. ¿A quiénes está llamando? A los que antes conoció, a los que los predestinó para que alcancen una imagen, la imagen del Señor. Entre ellos fuimos llamados nosotros por este bendito evangelio. Por eso estamos en la iglesia.
Si no hubiera habido un supremo llamamiento en nuestra vida, no estaríamos nosotros, estaríamos siguiendo la dirección del mundo, pero ahora estamos siguiendo la dirección de Dios. Nos dio un nuevo nacimiento, muerte y nuevo nacimiento, y vino las instrucciones del Señor a fin de que nos manifestemos como lo que somos, un pueblo de Dios, un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces dice Pablo así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, esta gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Dios no es hombre para mentir en lo que Él dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Por causa de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos los que han tenido el llamamiento santo. Somos aquellos que han recibido la gracia de Dios antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que somos nosotros. Por eso es que nos reunimos. Entonces el apóstol dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, lo que Dios había dicho, para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gracia? Nos enseña la verdadera vida, forma de vivir dentro del reino al cual nosotros pertenecemos. Porque nosotros nacimos en el mundo, en otro reino, y tomamos la forma, la manera de hablar, de vestir, de andar, de actuar, de obrar, según el otro reino donde nosotros estábamos, porque éramos esclavos. Nos obligaban a hacer cosas, nos obligaban a vestirnos de una manera, nos obligaban a hablar de una manera, nos obligaban a actuar y a obrar de una manera. Por eso la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, es decir, pagó el precio para darnos libertad de esa cautividad. Y no solo eso, sino ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos trasladó, nos llevó. Entonces, vinimos al reino de Dios y vinimos con el conocimiento de la forma de vida del otro reino. Por eso cuando entramos al reino de Dios, la gracia, esta gracia que a nosotros nos salvó gratuitamente, esta gracia que simplemente pidió fe en nosotros, toma nuestras vidas y dice, enseñándonos. Entonces, ¿qué hace esta gracia que nos salvó? Nos enseña que la forma de vivir en el reino donde nosotros hemos sido introducidos. Ni las ropas mismas tenemos, porque nuestras ropas viles fueron quitadas y nos fueron dadas ropas nuevas. Nuevas ropas para los que son de la fe. Vestíos, dice pues, y abre el ropero y muestra como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. Estas son las ropas de ustedes. Echen las vestimentas de ruina y vístanse de gala. Ropa de gala no fueron nada. Ropa de gala, ropa que pertenecen al reino de Dios donde nosotros hemos sido introducidos. Ropas de galas. Por eso dice, porque la gracia de Dios, esta que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Entonces ahí viene a las doctrinas en las cuales nosotros hemos sido entregados. Nosotros hablamos de dos tierras, una tierra que ha sido labrada, una tierra que recibe lluvia y otra tierra que no permitió que sea labrada y también viene lluvia. Y sin embargo, el fruto que da las dos tierras son diferentes. La que se ha dejado labrar por la palabra de Dios, la que ha dejado que la palabra corra por ella y el arado de la palabra dé vuelta y saque las cosas ocultas y saque las cosas malas
tierra y eche todo lo vil para afuera. Y vino la lluvia a esa, porque recibió una buena semilla. La palabra de Dios produjo fruto provechoso, obras que glorifican el nombre del Señor. Pero la otra tierra que resistió a la palabra, resistió al arado y no permitió que la palabra haga su operación, cuando vino la lluvia no dio fruto provechoso, sino espinos y abrojos. Es decir, lo que siempre dio. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gracia que nos fue dada a nosotros? Nos enseña, no nos deja analfabeto en cuanto a las cosas del reino de Dios. No nos deja analfabeto. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumina nuestro sentido y nos muestra la forma de vivir en este mundo según Dios y según el reino donde nosotros pertenecemos, el reino de los cielos. Entonces pertenecemos a otro reino nosotros, pertenecemos a otro reino. Porque la gracia de Dios, que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, se ha manifestado para salvación. Por eso no miremos el Evangelio como un Evangelio que es para condenar. El Evangelio es para salvación. El Espíritu de Dios mediante el Evangelio opera en los hombres y los trae a su reino para salvación. Y dentro del reino de Dios el Espíritu ilumina los ojos del entendimiento. El Espíritu opera en el corazón. Nadie exige, nadie, hermano, pone como por costumbre alguna cosa. Nadie, hermano, lleva a los hombres en alguna obligación, sino que el Espíritu de Dios ilumina los ojos del entendimiento y los que aman a Dios van siendo conformado según el propósito de Dios a la imagen de Cristo, para que se forme un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo igual que el Señor, pero esto ya es un pueblo. Él era el unigénito, el único, no había otro. Todos los hombres pecaron y todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. El unigénito, el único que se le abría el cielo y entraba, pero con su muerte trajo para nosotros la redención, nos redimió, y cuando nos redimió dejó de ser el unigénito para ser el primero entre una multitud de hermanos. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, los que hemos sido llamados con llamamiento santo. Nosotros hemos sido llamados. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, nunca lleve el Evangelio como una maldición y como algo para condenación. No, el Evangelio no fue dado para condenación. El Hijo del Hombre no vino a perder a nadie, vino a salvar. Y si el Hijo del Hombre vino a salvar, la iglesia está puesta para salvación de todos los hombres, con el mismo mensaje del Señor de salvación. No vino a condenar a nadie, vino a salvar lo que se iba a perder, lo que los hombres desecharon como inútiles, lo que los hombres desecharon como esta persona es un pecador, una pecadora, no sirve. Lo que los hombres desecharon como inútiles, Dios lo toma en su mano para hacer de ellos vaso de honra, vaso de alabanza, vaso de plata, vaso de oro para usos honrosos de Él. Lo que los demás desecharon, Dios lo tomó para Él y formó de ellos un pueblo propio de Él. Este es mío, y este es mío, y este es mío, y este es mío, y estos son parte de mi pueblo propio, celoso de buenas obras, que están capacitados para hacer el bien aún a sus enemigos. Es la capacidad que nos da a nosotros que tenemos este supremo llamamiento. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gracia de vivir? Nos renueva en el espíritu de nuestra mente para que dejemos la antigua manera de vivir y vivamos esta vida nueva que el Señor nos ha dado. Por eso dice, renunciando de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es injusticia o gran maldad en el modo de obrar.
Gran maldad en el modo de obrar. Un pueblo propio, celoso de buenas, no malas. De modo de obrar bueno. Entonces, en este caso, es de gran bondad en el modo de obrar. ¿Y la iniquidad qué hace? La iniquidad lleva a gran maldad en el modo de obrar. ¿Y la gracia qué hace? La gracia hace generosamente gran bondad en el modo de obrar. Hemos sido nosotros llamados para eso. Por eso, ¿cómo hacer el mal? No nos pertenece. El mal no pertenece al reino de donde nosotros somos. Las cosas malas no pertenecen al reino donde nosotros hemos sido introducidos. Esas cosas no tienen nada que ver con nosotros. Por eso hemos estado viendo cómo es que Dios nos dio a nosotros una muerte y un nuevo nacimiento. Y el nuevo que nació no es el mismo que murió. Es una nueva creación, un hombre justo, santo y perfecto. Porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué tiene que ver el mal con este hombre nuevo? No tiene absolutamente nada que ver, porque en el reino de Dios, en el reino del Señor, el pecado no tiene producción, no existe dentro del reino donde nosotros hemos sido introducidos. Por eso el mal no tiene nada que ver con nosotros. Estamos en el mundo, nos movemos en el mundo, las tinieblas nos rodean, estamos en otro reino, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios. El mal se derrama por todos lados, pero en nosotros el bien se va manifestando donde quiera que ponemos un pie. La presencia de Dios es lo que se manifiesta, el bien. Es decir, un pueblo propio que es celoso por hacer el bien. Celoso por ayudar, celoso por animar, celoso por calmar, celoso por fortalecer, celoso, tiene celo. Él quiere hacer todas esas cosas buenas a causa del reino donde él pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gracia? Nos enseñó, nos introdujo y nos dio un paquete de enseñanza, de doctrina, de cómo tenemos que vivir a causa de lo que somos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Somos ciudadanos, por eso es que tenemos otra forma de vivir. Acá no se trata de obligación, no, usted tiene que hacer esto. Esto se trata del descubrir la forma de vivir que Dios nosotros nos ha dado. Entonces nosotros con alegría obedecemos a lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia y comprobamos el poder de la palabra de Dios, cómo opera, cómo se manifiesta y el gozo que produce dentro de nosotros, descubriendo la capacidad que tenemos en nosotros para perdonar y para amar aún a nuestros enemigos. Amar. De tal manera que nuestros enemigos se quedan boquiabiertos cuando le hacemos el bien. Y dicen, ¿cómo puede ser? Si yo le hice tanto mal, ¿y cómo me hace bien? ¿Y cómo me ayuda? ¿Y cómo? Bueno, porque el mal no va a poder vencer nunca al bien. Y por más mal que le hagan a uno de los que son del pueblo de Dios, ellos siempre van a responder y van a vencer al mal con el bien. Siempre, siempre. Entonces el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciando a la impiedad, es decir, que tiene que ver con iniquidad, injusticia, gran maldad, renunciamos a lo malo, renunciamos a herir a los hombres, renunciamos a fallar a los hombres, renunciamos a tener una palabra sí, no. Nosotros ahora hablamos con sinceridad de corazón y actuamos en verdad. No actuamos hipócritamente porque la hipocresía pertenece al otro reino. En este reino nosotros hablamos con ázimos de sinceridad y de verdad, sin tener nada oculto en nuestro corazón, ni en nuestra vida, ni en nuestro pensamiento, sino que nuestra forma de actuar es en verdad y en justicia, a causa de la enseñanza que nosotros recibimos. Porque esta gracia nos ha enseñado que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, deseo es apetencia o interés por conseguir posesiones y cosas como el mundo va corriendo detrás de las cosas materiales. Entonces nosotros
nosotros renunciamos a correr como el mundo porque queremos correr como los hijos de Dios. Y tenemos una gran nube de testigos, dice en el libro de Hebreos capítulo 11, una gran nube de testigos que miramos y decimos, padecieron, sufrieron, pero llegaron, nosotros también vamos a llegar. Ellos sufrieron por causa del Señor y nosotros también vamos a llegar. Entonces dice, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos y a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma de vivir de este pueblo propio, celoso de buenas obras, que son los que Él salvó y llamó con llamamiento santo según su propósito, el propósito suyo de tener un pueblo de esa manera. Un pueblo de esa manera. Vivamos en este siglo sobria. Sobria es el opuesto de estar borracho, emborrachado. Entonces, no, emborrachado no vivamos emborrachados, vivamos sobriamente. Y siempre asociamos nosotros emborrachado y sobria con el alcohol. Pero no solamente es eso, hay un montón de cosas que nos pueden emborrachar. Una falda, la persona puede quedar como borracho. Un pantalón, la persona puede quedar como borracha. Unas cosas humanas, está borracha, está como ido a causa de que no está sobrio. Sin embargo, nosotros somos llamados a que no nos embriaguemos, que nada ni nadie tome nuestro corazón, sino que nuestro corazón se lo entreguemos al Señor. Es de Él, le pertenece. Y el Espíritu de Dios nos anhela, nos desea celosamente habitar dentro de nosotros. Vivamos en este siglo sobria, justa, aprendemos a hacer justicia por la palabra de Dios, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando, esperando, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, somos nosotros el pueblo de Dios. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro llamamiento es un llamamiento santo, un supremo llamamiento. Y en la iglesia nos reunimos para aprender la forma de vida según Dios, porque somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Quién es esto? El pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, mis amados hermanos, mantengamos firme la profesión. No desmayemos. Situaciones van a venir y vienen a nuestra vida. Así es la vida. Vienen tropiezos, vienen lucha, vienen pruebas para que nuestra fe sea manifestada. Que no es una fe falsa ni es una fe fingida, que es una verdadera fe que produce obra, que nos da fortaleza y que nos mantiene y sostiene firme en el día malo, y que habiendo pasado el día malo, permanecemos firmes alabando al Señor. Si esto no hubiera sido así, ¿sabe qué? Usted no estaría en la iglesia, ni yo tampoco, ya no hubiéramos ido. Pero la misericordia de Dios fue así. Puso fe en nuestro corazón, iluminó los ojos de nuestro entendimiento. El día malo nos golpeó, vino la lluvia, vinieron los fuentes, los vientos, las aguas nos golpearon duramente, pero pasó el torbellino y aquí estamos, en esta noche, alabando el nombre del Señor. Así que firmes, sigamos adelante rumbo a la perfección. Nos ponemos de pie. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. El llamamiento que tenemos es un llamamiento santo, un llamado de parte de Dios, un llamado antes que todas las cosas fuesen dadas, una gracia que nos fue dada antes de todas las cosas que fuesen formadas. Y luego el llamamiento. Hemos sido salvados y llamados con llamamiento santo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu